Hablemos claro, Nicolás Lucar. Porque no solamente se va a recordar este momento en los anales de la historia del Perú como la peor pandemia, como la peor crisis económica, sino como la etapa más vergonzosa en la historia de la corrupción en el Perú. ¿Cómo hacemos los peruanos para curarnos de esta indignación, de esta rabia, de esta decepción, de esta nueva decepción que estamos sufriendo? En medio de la peor crisis sanitaria y económica de nuestra historia, estamos siendo testigos de la revelación de información de cómo la existencia de un paquete de vacunas, que es cierto, en un primer momento eran experimentales, pero que este año ya no eran experimentales, se han aplicado de una manera absolutamente indiscriminada y partiendo según todos los indicios de favoritismos guiados por decisiones absolutamente subjetivas, personales, guiada por la protección de las personas que se han vacunado a sí mismos y a sus entornos. Pero también hemos sido testigos del vergonzoso espectáculo de funcionarios públicos de la más alta jerarquía que no solamente se han vacunado, sino que nos han mentido de una manera grosera. Y la pregunta es cómo nos curamos. Y yo creo que la única manera de curarnos es comenzar por saber la verdad completa. ¿Quiénes exactamente se vacunaron? Todos. ¿Por qué se vacunaron? ¿Cuáles fueron las razones, las decisiones, las órdenes, los compromisos que llevaron a que se hiciera lo que se hizo con este paquete de vacunas? En segundo lugar, necesitamos que cada institución haga lo que tiene que hacer. El Colegio Médico ha anunciado una investigación, la Universidad Cayetano Heredia ha anunciado una investigación, la Universidad de San Marcos debería hacer lo mismo, la Cancillería también, el Ministerio de Salud también. Todas las instituciones nacionales donde haya personas involucradas en este escándalo de las vacunas, tiene que hacer una depuración y tiene que sancionar de la manera que corresponda a las personas que han actuado, en algunos casos, violando normas elementales de la ética en el ejercicio de sus profesiones, pero que en otros casos, y esto ya implica a otras instituciones como el Ministerio Público, han cometido delitos, porque se han aprovechado de su posición de funcionarios públicos para recibir un privilegio, un beneficio, una prebenda, que si no estuvieran donde estaban, no las hubieran recibido. Es decir, el Ministerio Público tiene que actuar con la mayor rigurosidad, con la mayor severidad y en los plazos más cortos posibles, porque hay que devolverle al Perú la confianza en que alguna vez pueda haber justicia. Pero también es muy importante que se esclarezca total y absolutamente el papel de esta donación de vacunas que fueron usadas de la manera que ya sabemos se usaron en el proceso de negociación de las vacunas. Porque esto es importante. O sea, ¿tenemos o no tenemos derecho a sospechar? Tenías un contrato con el laboratorio Pfizer que descubrieron nuestros especialistas, los encargados de la negociación, que tenía cláusulas inaceptables porque afectaba la soberanía nacional. Nunca nos explicaron en qué consistió esa objeción o esa discusión. Lo cierto es que no firmaron. Y mientras tanto estaban recibiendo las vacunas de otro laboratorio. Tenemos derecho a sospechar y tenemos derecho a que esto también se esclarezca. Pero este baño de verdad que necesitamos tiene que comenzar por saber lo que realmente está pasando con el coronavirus en el Perú. Porque una de las grandes responsabilidades de Martín Vizcarra y de Pilar Mazzetti es habernos mentido todos estos meses sobre lo que realmente estaba pasando con el coronavirus. Según sus cifras, en el Perú han muerto 43.000 personas
producto del coronavirus. Mentira, mentira. El Sistema Nacional de Defunciones reporta hasta el día de ayer o antes de ayer 124.000 personas muertas en exceso en comparación con el periodo pre-COVID. ¿Y de qué creen que murieron esas 124.000 personas? De repente 124.000 personas misteriosamente empezaron a morir de enfermedades diversas. No es así. Murieron por coronavirus. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si Martín Vizcarra y Pilar Macetti nos decían el año pasado hay 124.000 muertos, que en ese momento eran 80.000 o 90.000, si nos hubieran dicho eso en su momento, hubiera significado reconocer dos cosas. Primero, que habían fracasado, porque la supercuarentena a las que habíamos sido sometidos no había funcionado. Y no solamente no había podido detener un virus que estaba matando gente, sino que nos había puesto en la peor crisis económica de nuestra historia. Habían fracasado y nos han mentido para ocultar su fracaso. Pero además el reconocer que hiciste una cuarentena brutal, que tienes un resultado como el que tenemos, te lleva a una conclusión. Nuestro sistema de salud está absolutamente colapsado. No podemos con esta pandemia. Nuestro sistema de salud no puede resistir una epidemia desatada como la que estamos viviendo. Entonces, ¿qué nos quedan? Nos quedan tres cosas. El primer nivel de atención. Detectar el virus apenas empieza, hacer una campaña feroz porque todo el mundo se cuide, use mascarilla. Y apenas sea detectada una persona infectada, reciba la atención adecuada y se proteja el entorno aislándolo. Y no se hizo. En segundo lugar, necesitábamos oxígeno, porque el oxígeno junto con medicación, que en este momento puede ser controversial, como la ivermectina, como la colchicina, se prueba que está funcionando para contener el deterioro de las personas afectadas por el coronavirus. Entonces había que poner toda la energía en eso, en tener oxígeno. La mayor cantidad de oxígeno que sea posible, porque eso iba a salvar vidas. Y no se hizo. Pero en tercer lugar, teníamos que tener claro que nuestra única salvación era la vacuna. Y que a cualquier precio había que conseguir lo antes posible la vacuna, porque si algún país en el mundo necesitaba la vacuna éramos nosotros, porque tenemos de los peores servicios de salud del mundo, porque no nos podemos dar el lujo que la gente se enferme porque se va a morir, porque ya se murieron 124.000 peruanos. Y no se hizo. Esa es la situación en la que estamos. Y es necesario que Óscar Ugarte y el presidente Francisco Sagasti comiencen por sincerar la realidad. Todos los días sale un informe del Ministerio de Salud mentiroso sobre lo que está pasando, mal hecho, a deshora, donde no dice cuánta gente murió, donde hay que exprimir para sacar información, donde no nos reporta qué dice SINADEF, porque ahí está la cifra verdadera de lo que nos está pasando. Y no es una exquisitez estadística de lo que estamos hablando. Es la necesidad de conocer cuál es nuestra realidad, qué es lo que está pasando realmente en nuestro país, porque si no lo sabemos, ¿cómo vamos a enfrentar esa realidad? Los políticos se pueden engañar a sí mismos, pero no nos pueden engañar, no nos pueden seguir engañando a los peruanos. Necesitamos, insisto, un baño de verdad. Y necesitamos una vez más, lo hemos dicho durante todos estos años acá en Exitosa, se tiene que acabar la impunidad en el Perú, se tiene que acabar y tienen que pagar por sus responsabilidades, por sus delitos, por sus omisiones, por sus negligencias, por sus ineficiencias, todos los que tengan que pagar y sobre todo aquellos que en medio de este contexto han aprovechado para enriquecerse. Porque la pandemia en el Perú ha sido un tremendo negocio, no para algunos proveedores, que de la noche a la mañana se convirtieron en proveedores de productos médicos, sino por los funcionarios con los que se engancharon para poder ganar contratos y con quienes permitieron, creando un contexto en el que cualquiera podía comprar cualquier cosa, el peor episodio de corrupción de la historia del Perú. Porque no solamente se va a recordar este momento en los anales de la historia del Perú como la peor pandemia, como la peor crisis económica,
sino como la etapa más vergonzosa en la historia de la corrupción en el Perú. Hablemos claro, Nicolás Lucar.